Bueno, pues hoy tenemos a unos invitados muy especiales, que son Mariana Rivas y Eleuterio Bravo. Son ex sacerdotes católicos castellanos que mientras cursaban los estudios de teología en la Universidad de Comillas, pues vivieron, bueno, fue Eleuterio más, pero bueno, vivieron también Mariano, en primera persona las apariciones marianas de las niñas de Garabandal, aunque en primera persona lo viste tú, Eleuterio, pero Mariano estarías al corriente de todo. Estas niñas fueron un fenómeno mediático en el 62, cuando se les apareció supuestamente para ellas la Virgen. Bueno, pues nuestros amigos que nos siguen y tal en los canales, que son varios, están muy al tanto del tema porque, bueno, casualmente nosotras estamos muy vinculadas también al tema de Garabandal y por José Antonio Campaña, que hemos ido muchas veces allí. De hecho, yo voy el sábado que viene. Y pues después Eleuterio y Mariano pues se fueron a Latinoamérica y contactaron con los mismos seres. No sé si me equivoco, si eran los mismos seres o no, que hablaban a través de una medium, lo que ellos llamaban el instrumento, ¿no? Y os dieron un montón de 10 años de mensajes para despertar a la humanidad. Mensajes que nosotros entendemos que es justo para este momento, y de esto queremos hablar con vosotros porque hay otros vídeos en el que vosotros narráis la historia que yo es que no podía dejar de verlos porque es súper interesante lo que contáis, y lo pondremos en el link de abajo. Así que vamos directamente al grano con Evelyn Ramos, María José Álvarez y yo, que soy Sara López Veneros, que somos pues divulgadoras de la verdad y estamos, digamos, al servicio de la humanidad, del plan. y nada, entonces la primera pregunta que os quería hacer, que es, bueno, realmente esta es una curiosidad, ¿vale? Habláis del plan Andrómeda, ¿no? Pero los seres que os hablan, ¿de dónde son? ¿Son de Andrómeda? ¿Son de otro lado? ¿No? Mire, en realidad no se puede saber de dónde son los seres, aunque se presenten como de Andrómeda, porque lo mismo que en Garabandal tampoco se puede saber si esos seres vienen de Andrómeda o de los cielos, como dice la Iglesia Católica, o de otros planetas, porque son lenguajes simbólicos los de la Biblia. La Biblia, cuando habla de los cielos, que hubo una batalla en los cielos, se está refiriendo a otros planetas, a otras galaxias, a otros mundos. Entonces, todo es interpretativo y todo es simbólico, y hay que interpretarlo muy, muy abiertamente, no encerrarse en que viene la Virgen María, en que Virgen Andrómeda, en que vienen de los cielos. Hay que dejar un poco abierto porque somos muchas dimensiones las que están conviviendo con nosotros, entre nosotros. Es toda una unidad. A nosotros se nos presentaron como seres de Andrómeda, pero nos dijeron que nos fijáramos más en lo que significaba la palabra Andrómeda que en el lugar. Entonces, como estudiantes del griego también en la Universidad de Comillas, sabíamos que andros medos significa el hombre que se gobierna, es decir, el hombre que es libre para gobernarse a sí mismo, que no se deja gobernar para los demás. Y si el plan de Andrómeda es un plan para que la Tierra empiece a gobernarse por sí misma y no se haya dejado más gobernar por otros, puede ser que vengan de Andrómeda o puede ser que no. O sea, ellos nunca nos dijeron ni que sí ni que no, como que no era de interés para ellos el lugar, porque es tan inmenso y tan infinito el cosmos que da lo mismo que sean de Andrómeda, que de Ganímedes, que de la galaxia de Satania. O sea, como que eso es accidental ante la urgencia del mensaje y la gravedad del mensaje. Ellos sí se presentaron como seres de Andrómeda. Y Andrómeda es una galaxia, la más cercana a la Tierra, pero más cercana son 1000 o 2500 años luz de acá, o sea que son unidades inmensas de distancia. Por eso, en realidad, nunca hicieron hincapié en eso. Es más, hicieron hincapié en que Andrómeda se tendría que llamar ahora al planeta Tierra cuando pase a esta dimensión, porque va a ser el planeta liberado. Andrómeda significa liberación, que se gobierna a sí mismo. Y la Tierra va a entrar a esta unidad de liberación porque toda la humanidad va a salir de la esclavitud para liberarse de sí misma y de todo lo que nos ha tenido esclavizados. No sé si soluciona un poco. Sí, no, es muy interesante. Sí, y me interesa también saber, perdón, ¿ibas a decir algo? No. No, únicamente que sobre el origen, diríamos, de la comunicación, que a nosotros desde el primer momento nos dijeron que nos dirigiéramos a ellos como los maestros de Andrómeda. O sea, ese era el lenguaje que nosotros, cuando teníamos una comunicación, dice comunicación con los maestros los maestros de Andrómeda. A la vez que nos dijeron de Andrómeda, nos dijeron porque teníamos clases, se puede decir,
de alta espiritualidad, de otras clases bíblicas y otras más humanas, de tipo alimentación, gimnasia, respiración, de cosas más humanas. Bueno, para esas clases ellos nos decían que tenían otras civilizaciones a su servicio y nunca nos dijeron los nombres. Lo único que nos dijeron que en este plan hay otras civilizaciones también con ellos y hay otras civilizaciones contra ellos. O sea, como que eran dos fuerzas, una negativa y otra positiva, por decir los nombres, una contra la vida y otra a favor de la vida, una a favor del ego y otra a favor de la unidad, que estaban en la última batalla, que es donde estamos ahora. Por eso es la... Y yo hacía la... Disculpen, yo como había estado en Garabandal y conocíamos a través de Garabandal la historia del Padre Pío, y después cuando tuvimos nosotros contacto con los seres de Andrómeda, se unieron las tres cosas, porque el Padre Pío, ya fallecido un año antes del 69, falleció en el 68, se comunicó con nosotros, incluso se insertó en nosotros y nos dijo todo lo que estaba pasando. Y como ellos mismos nos dijeron también que lo de Garabandal como fue un paso previo, pero que eran los mismos seres, entonces para mí me cerraba todo. Es decir, la importancia del mensaje no se determina por quién da el mensaje. Sí. Para la Iglesia Católica aparece la Virgen María, ¿no? Para nosotros aparecían seres extraterrestres o ángeles de la Biblia, porque habíamos estudiado teología. Y en otras civilizaciones aparecerán de otra manera. Incluso nos dijeron a nosotros mismos que en estos momentos que estaban con nosotros tenían contacto también en dos sitios más, en dos continentes más, que después supimos quiénes eran también. Jiddu Krishnamurti todavía vivía en ese entonces y es de Asia, era de la India, aunque vivía en California, pero él es indio, él es hindú. Y por otra parte, Europa estaba conectada por la sintonía con Pío, con Padre Pío en Italia. O sea, esas tres conexiones de Europa con Pío, Asia con Krishnamurti y nosotros con América, como que había un triángulo cósmico en donde se estaba manifestando el plan de Andrómeda. Eso es lo que nos dijeron. Y lo de la Virgen, los de las vírgenes, tanto de Fátima como de Garabandal, era como una preparación para esto que se viene, pero que no se había entendido mucho, que la gente se había quedado en lo externo nada más, en la devoción a la Virgen, cosas parecidas, en hacer cultos, y no en la preparación que hay que tener para este mensaje y para estos tiempos tremendos que estamos ya viviendo. Uh-huh. Y yo sé que estuvieron en 10 años en comunicación, luego hicieron un parón y ahora de repente han vuelto, ¿no? ¿Cuándo volvieron a comunicarse otra vez con vosotros? ¿Y a través de un canal o cómo? Bueno, siempre desde un principio ellos nos dijeron miles, millones de cosas, fueron muchos años y sería muy difícil recordar todos los episodios textuales de todas las cosas que nos dijeron, pero sí que hubo siempre algo que estaba bien definido en el contacto que nosotros, o ellos con nosotros, o nosotros con ellos, tendríamos a lo largo del tiempo. Y eso que nos dijeron que ellos, de todas formas, pasara lo que pasara, porque sucedieron muchos acontecimientos que estaban previstos, otros que no estaban previstos, y otros que decían que podía suceder, que podía salir bien o que podía salir mal, o que estaba todo en el aire, muchas cosas que no se podían hacer. Pero una cosa sí que nos dijeron como algo definitivo. Dice, tengan la seguridad que nosotros estaremos con ustedes al final. Eso no tengan la menor duda. Y bueno, esa es la cosa maravillosa que ahora están, volvieron. Claro. Y el problema es, o no el problema, la dificultad fue que después de 10 años hubo 30 años de una laguna, se puede decir, de una laguna total en que se fueron y nosotros quedamos ya con una edad muy avanzada y no sucedía nada. Pero estábamos recordando que ellos decían que cuando vinieran no iban a venir con el mismo lenguaje. Y esto es lo importante. Es decir, todos los lenguajes de las apariciones, tanto místicas como de la Virgen de Fátima, de Lourdes, de la Salé, de otras que ha habido miles, como de los santos, de los místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús,
como que todas esas conexiones que había con otras dimensiones, místicas o no místicas o reales, eran con un lenguaje bíblico, que es decir, lenguaje bíblico que usan las palabras de la Biblia. Dios, Virgen María, profetas, santos, cielo, infierno, perdón, penitencia, todas esas son palabras que las conocemos a través de la Biblia y que para nosotros, sobre todo los españoles que nacimos ahí hace mucho tiempo, como Mariano y yo, era algo congénito, ¿no? Sin embargo, nos dijeron que el lenguaje no era lo principal. El lenguaje era la forma de comunicación, pero cada época tiene sus formas de comunicación. Y cuando ellos vinieran al final de los tiempos, al final, porque el final de los tiempos ya sucedió entonces, ya era en tiempo de Garabandal, en el 60 y en el 61 y en el 69, pero que ahora sí que iba a ser el final, como se puede decir, los últimos segundos, iban a venir con y que nos preparáramos. Y nos avisaron, y miren si nos costó, como está costando ahora a la gente entender. Vamos a venir con un lenguaje científico. Ay, ay, ay. Esto era lo difícil. O sea que todo ese lenguaje que habíamos estudiado de la teología, de la religión, de la mística, no iba a servir. Iba a servir si lo entendíamos con mente abierta. Pero si nos encerrábamos, que lo importante eran esas palabritas, no íbamos a entender nada. Pero el lenguaje que necesitaba el mundo ahora era un lenguaje moderno, un lenguaje científico, es decir, un lenguaje en que la mente no se anquilose, no se petrifique en esas palabritas que nos han dominado y que nos ha tenido esclavizados y que todavía nos tiene esclavizados en cultos, en ritos, en religiones, que nos saliéramos de eso porque venía la liberación. Y ese lenguaje científico es el que ha venido ahora. El lenguaje científico significa lenguaje psicológico, lenguaje neuronal, lenguaje filosófico, lenguaje científico también, científico, porque esa palabrita neurona tiene una palabra, se puede decir científica, es decir, tiene una realidad electromagnética, de electricidad. Sin embargo, la Biblia no habla de electricidad ni habla de electromagnetismo, pero son otras palabras, habla de luz, habla de iluminación, habla de resurrección. ¿No será que tenemos que acoplarnos con otro lenguaje para poder entender cómo vienen ahora? Porque ahora vinieron. Este es el problema grande para el mundo, que ahora vinieron y lo que prometieron una vez ya sucedió. Nos dijeron, al final, porque nosotros vimos las naves muchas veces, todo, dice, al final bajaremos donde están ustedes. Y tanto bajaron que están encarnados, o que sea, que se hicieron uno de nosotros, uno de la humanidad. Como Jesús bajó también el Hijo de Dios y se hizo Hijo de hombre, bueno, ahora bajó también el Hijo de Dios y se hizo Hijo de hombre. Es decir, Andrómeda bajó y se incorporó, se encarnó en la tierra. O sea que ahora está acá con nave y todo, porque el cuerpo es la nave, es la manifestación, es todo donde está encarnado. Es la carroza de donde está. Vamos a ir por partes porque esto es muy fuerte, ¿no? Sí, no. Sí, pero estamos de acuerdo, Sí, totalmente. sí. Además está pasando eso ahora. Sí, es un sí. lenguaje más psicológico y menos religioso para todos. Sí, porque los tiempos han cambiado. Unas palabras también a propósito de los conceptos que tenemos de encarnación y de todo ese tipo de cosas que bullen en nosotros pero que no son muy exactas, ¿no? O sea, porque ya en el tiempo de Jesús de Nazaret, él hablaba a los discípulos cuando se refería al final de los tiempos, decía que ustedes lo van a ver y cuando vean que están sucediendo todas estas cosas que señalaba, catástrofes, movimientos telúricos de distinta naturaleza que iban a pasar, dice, tengan la atención bien alerta porque el tiempo está cerca, ya se vienen las cosas. Dice, y esto, ojo, y esto ustedes lo verán. Entonces, fíjense ustedes que estas palabras que les decían a los discípulos, que ustedes lo verán, bueno, pasó lo que pasó con Jesús, pasó con lo que pasó con los apóstoles, pero esa cuestión no pasó. ¿Qué sucedió? ¿Cómo interpretamos todo eso? Entonces, ahí es donde tenemos que regresar a las palabras que recién decía Eleuterio, de interpretar todos los acontecimientos lo más perfecto que podamos, que no va a ser mucho, pero sí nos vamos a acercar mucho a la realidad. En realidad, Jesús, cuando hablaba a sus discípulos y les decía esas palabras, les decía igualmente cuando hablaba en parábolas, él se refería, suponía,
como era la verdad, que iban a haber muchas encarnaciones de todos esos seres que estaban con él, sus discípulos, sus apóstoles, la gente que le escuchaba, que iban a seguir, porque para nosotros es una cosa muy extraordinaria e incluso no creíble y en contra de los dogmas de muchas iglesias. Pero la verdad es una, es esa. Y al final estaríamos presenciando eso, pero con 2000 años de diferencia. Imagínese usted que nadie tiene 2000 años. Todos murieron y todos morimos un montón de veces. Y aquí estamos. Pero justamente es ahora el final de los tiempos, porque mire que esto pasó igual que pasó con Krishnamurti, a quien se evocaba recién, y Jesús, y ahora, en esta última aparición entre nosotros, también va a suceder algo paralelo en el comportamiento humano. A Jesús no le entendió nadie, ni sus discípulos, tanto que cuando hablaba del pan de vida, que yo soy la vida, que mi sangre, mi cuerpo, toda la forma que él hablaba directa y bellísima, bueno, allí lo interpretaron, ustedes se lo pueden recordar leyendo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Entonces, allí se armó el despelote, como decían, y se marcharon la mayor parte de la gente que le seguía y solo quedaron algunos, Pedro y algunos, dice, bueno, ustedes, les preguntaba a Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro dijo, no, tú solo tienes palabras de vida eterna. Entonces, eso que pasó en ese tiempo, que pasó también cuando Jiddu Krishnamurti estuvo presente, que fue realmente un ser totalmente extraordinario, pero que en alguna forma también pasó desapercibido porque había otras confusiones de sociedades y de intereses y de creencias y de cosas que pasó, pero estuvo. Cuando Jiddu Krishnamurti murió, estaba por morir, la noche anterior les dijo a la gente que tenía a su alrededor, ustedes no tienen ni idea de quién ha estado acá. Y ahora, justamente en esta última venida, no va a ser más fácil. No va a ser más fácil porque ya el mismo lenguaje que se utiliza, los mismos conceptos, los mismos bloques intelectuales, por llamarlo de alguna forma, que se utilizan, distan mucho de lo que nosotros estamos apegados y que realmente nos va a costar desapegarnos para que penetre en nosotros ese mensaje y esa realidad vital que se nos viene a comunicar. Fíjese que Jesús vino con un lenguaje, hace 2000 años, vino con un lenguaje revolucionario y por eso no le resistieron, por eso le mataron. Porque Jesús no habló con lenguaje bíblico. Jesús estaba con un lenguaje muy superior al lenguaje que sabían los judíos y que creían que eran los judíos. Los judíos le querían matar porque decía que era hijo de Dios. Y le dijo Jesús a la gente que le seguía, a los fariseos, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por qué me quieren matar? ¿Porque he dicho que eres hijo de Dios? ¿Ustedes no han leído sus escrituras en los Salmos en que dice que ustedes son dioses e hijos del Altísimo? Y si ustedes son dioses e hijos del Altísimo, porque digo yo que soy hijo de Dios, ¿me quieren matar? O sea, fíjese, toda la Biblia está montada sobre un Dios fuera de nosotros, un Dios allá arriba, en los cielos. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las iglesias. Dios está arriba. Y ese Dios, Jesús, quiso decirnos, Dios no está arriba, Dios está dentro de ustedes. Cuando busquen el reino de los cielos, no le busquen ni aquí ni allá, porque está dentro de ustedes. Eso es un lenguaje revolucionario, porque todos andan buscando a Dios fuera, la iluminación fuera, la salvación fuera, y están diciendo, búsquenla dentro de ustedes. El reino de Dios es como la levadura, dice, que agarra a la mujer para que fermente la masa. Es decir, la tienen dentro de ustedes y tienen que fermentarla para que explote ese reino de Dios que tienen ustedes, esa presencia divina que ni tienen idea. Es el tesoro escondido, no escondido fuera, escondido dentro, que le tienen tapado. Cuando le descubran, descúbranle y verán la maravilla que es. Bueno, yo soy el pan de vida, decía antes Mariano, que decía Jesús, yo soy el agua de la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, todo con simbologías. No quiso decir que él era una puerta, ni que era un pan, ni que era agua. Estaba diciendo que su enseñanza, su liberación, cumplía las funciones de la puerta, del alimento, del pan, del agua y de la sangre.
Bueno, por las iglesias han agarrado la carne y la sangre y el vino y decir que eso es la carne, y que eso es la carne de Cristo, y que eso es la sangre de Cristo, y nos han hecho creer en unos misticismos y en unas brujerías absurdas, y no se están entendiendo que lo que importa es la vibración, el mensaje del reino de Dios que está dentro de nosotros y ha estado dormido. Lo otro son comparaciones, son simbologías. Las iglesias nos han enseñado y nos hemos quedado, las religiones, las filosofías, todo con la simbología, y nos han hecho creer que esa simbología es lo real. Lo real no es el símbolo, es lo que significa ese símbolo. Totalmente. Vamos, nosotros estamos totalmente en esa línea, nuestros seguidores también, que nosotros estamos muy en la psicología transpersonal y como que Dios está dentro, o sea, estamos de acuerdo, vamos, totalmente. Sí. Entonces, sí. Quiero completar. Ese lenguaje revolucionario de Jesús, que no le entendieron y apenas duró 3 años, porque otra cosa que se explica mal porque está todo mal. Jesús, el hijo de María, fue un niño normal que se preparó, sí, anunciado por los ángeles extraterrestres, se llamaban Gabriel y Miguel, o casualidad, eran los mismos que ahora, si siempre fueron los mismos, nos dijeron, y a María le dijeron que ese niño que se estaba gestando en su vientre iba a recibir al Cristo, iba a ser el ungido. Y ese niño vivió 30 años como un joven, como un adolescente y como un joven después, normal, entre la gente de Nazaret, sin nada extraordinario, pero nada extraordinario. De tal manera que cuando comenzó lo extraordinario a los 30 años, la gente decía, ¿y este? ¿Qué se dice que es hijo de Dios y es hijo de María y de José? Si conocemos a tus hermanos y conocíamos a tus vecinos y te conocíamos a ti cuando estabas con nosotros, ¿qué vienes diciendo ahora que eres el hijo de Dios? Claro. Entonces, dígame. Sí. Dígame, fíjese, a los 30 años, cuando vino la mutación, se puede decir, cuando entró el Mesías, cuando entró el Cristo en ese cuerpo de Jesús, cuando se incorporó o se encarnó, porque también es dentro de la carne, fue en las 3 tentaciones del desierto, fue los 40 días del desierto, que fueron 40 días de sufrimiento tremendo. En la Biblia está expresado como tentado por el diablo, es decir, que el mal estaba encima de él para tentarle y para que no se pudiera realizar la incorporación del Cristo, del Mesías, en ese cuerpo de Jesús, que se realizó y costó mucho, pero costó. Y comenzó a hablar de otra manera, de tal manera que su padre, su madre y sus hermanos no le entendían y creían que estaba loco. Pero si hace 1 año hablabas de otra manera, si era el Jesús, y ahora ¿qué quiere decir que eres Cristo, el Mesías? Algo sucedió extraordinario. La Iglesia no lo explica. Jiddu Krishnamurti, también hace 100 años, también comenzó a hablar de otra manera. Cuando dejó la sociedad teosófica que le quería proclamar como Mesías y dijo, todo eso ya no sirve para nada, porque el lenguaje que viene ahora va a ser un lenguaje mucho más profundo, y empezó a hablar del descondicionamiento, del vacío interior, de la captación, de la atención alerta, y ya no hablaba de Maitreya, ni hablaba de Dios, ni hablaba de los seres de luz, ni hablaba de los ángeles. ¿Qué le pasó a este Jiddu Krishnamurti que nos han transformado? Tuvo una mutación cerebral también, es decir, tuvo una encarnación de un ser extraterrestre en su cerebro, en su cuerpo, y ahí comenzó a hablar de otra manera y ya no canalizaba. Las pláticas que hizo durante miles de años, miles de pláticas durante 80 años, 60 años que estuvo hablando, sobre todo en el hemisferio norte, ya no hablaba él, hablaba otro ser que estaba viviendo en él. Por eso tampoco le entendieron. Y él, sin embargo, hablaba, porque tenía que lanzar una vibración. Y ahora, tercera mutación, porque ha habido 3 mutaciones nada más en la historia, la de Cristo, la de Jiddu Krishnamurti y la de María Teresa, hace 6, 7 años, 8 años, 9 años, aquí en América del Sur. Y no va a haber más, créanlo o no créanlo. La realidad es esa. Y nosotros, como fuimos testigos, lo estamos diciendo, sucedió. Y ahora está acá una vibración de otro mundo, está un ser extraterrestre viviendo entre nosotros, no canalizando porque no tiene que canalizar nada. Es la misma persona que está hablando, pero está hablando con un lenguaje moderno, con un lenguaje como Jesús que decía, yo hablo para que no me entiendan, pero es decir, para que la semilla entre, porque esa semilla va a germinar de a poco. No está en la inteligencia, sino en la aceptación de esa vibración dentro del corazón
del alma, del espíritu, de las neuronas, del cerebro, porque todo es una unidad y ahora el lenguaje es mucho más moderno. Y eso va a germinar y eso va a explotar y eso nos va a liberar, porque hemos estado esclavizados con las palabras y eso se va a liberar en estos momentos. O sea, exactamente, viene a despertar, como él mismo había dicho, y yo les resucitaré en el último día. Vendré a resucitarles en el último día, en los últimos tiempos que estamos ahora. Entonces, eso es lo que vino a hacer. Y vino a hacer expresamente eso, viene a buscar a los suyos. Vino a buscar a los suyos que eran su rebaño. Y también dice, hay otras ovejas que no son de mi redil y es necesario que también vengan acá. Pero él vino expresamente a eso. Y no va a haber ninguna confusión. No va a haber ninguna confusión. ¿Sabe por qué? Porque ya está señalado. Vamos a hablar de los 144.000 elegidos o no elegidos, señalados. Vamos a hablar de esos seres y saben que no va a haber ninguna confusión. Porque los que son, como decía Jesús de Nazaret, van a escuchar mi voz. Ellos van a escuchar mi voz, lo van a reconocer. Y esto ya venía anunciado de antes. En el profeta Jeremías ya él había hablado de esta situación que se iba a producir y lo anunció. Dice, en aquel momento ya no tendrá que enseñar nadie nada a su hermano diciendo, conoced al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande. Yo grabaré mi ley en su corazón y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso está anunciado en ese tiempo, de esa forma, de tal manera que no va a haber confusión. Dice, yo siento o no siento. No, los que son, son. Y ya estamos a 144.000. Ya hay una masa crítica de 144.000 despiertos ahora mismo. No. Despiertos no hay nadie. Despiertos no hay nadie. ¿No? Espéreme que esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. El plan Andrómeda no es para salvar toda la Tierra, no hay que salvar a nadie. El plan Andrómeda es en el libro que yo escribí de Plan Andrómeda, Fin de los Tiempos, se nos explicó todo esto. Esos 144.000 que la Biblia dice que son escogidos de la tierra, que en el Antiguo Testamento dice que es el pueblo elegido, son expresiones, no hay ningún pueblo elegido. Esos 144.000 seres vinimos o vinieron de otros planetas, de otros mundos a ayudar a este planeta. Fue una masa crítica que necesita este planeta y que vino a la Tierra hace millones de años. Se calcula más o menos que desde el hombre, que la evolución, desde que se pasó del chimpancé al hombre, que hace unos 5,5 millones de años, calculan entre 5 y 7 millones, bueno, ahí ya vino la desviación a la Tierra. La desviación a la Tierra, que esto sería para muy largo, ustedes han visto los capítulos que hemos dado, vino hace millones de años, no vino hace 4.000 años en Adán y Eva, porque eso no es así. Son millones de años de desviación, es decir, de un mundo paralelo, de una formación de un ser artificial que hicimos, de un personaje que acá modernamente se llama el ego en psicología. Bueno, ese ego, ese personaje, ese egocentrismo, ese egotismo que hemos hecho, es una dualidad en donde nos hemos separado de la esencia, porque el mundo y la vida solamente hay una vida, una esencia, o un Dios, como quieran llamarlo, pero ya pongan los nombres que quieran. Por ahí digo, ateos no hay ateos. Hay ateos porque se explica mal, porque ese Dios que dice que no cree no existió nunca. Ese Dios con barba que está manejando el mundo con unos hilos es una ficción de la mente, que nos creamos para una seguridad nomás, porque creemos que no vamos a ir al infierno y hay que creernos un Salvador. Pero estamos como el pez en el agua, nadando en un océano, siendo parte del océano y siendo parte de la vida. Y si Jesús vino diciendo, ustedes son Dios, despierten, y si no despiertan, yo dentro de un momento les voy a resucitar para que despierten y vean que son parte divina y que son Dios, yo me voy al Padre, un poquito y me verán, le dijo Jesús. Otro poquito y no me verán, pero volveré. Ese poquito han sido 2.000 años, porque los tiempos se puede decir, de desviación no son los tiempos de la eternidad, y para Dios o para la vida, 1.000 años es como un segundo. Ese un poquito y me verán, un poquito y no me verán, han sido 2.000 años. Un pequeño detalle que nos dijeron también, que a propósito de esto que se está hablando me acordé,
y es unas palabras que ellos nos decían a propósito de la misión que ellos tenían, que estaban cumpliendo, y que nos decían cómo la humanidad estaba totalmente podrida, que no había nada, absolutamente nada, que nos hubiera apartado del mal. Dice que incluso a estos 144.000 que habían venido en misión, que habían venido en un estado puro a encarnarse, a tomar la forma de todo el proceso, dentro de todo el proceso que se iba a seguir, del cual estamos ahora al final de los tiempos, que todo ese proceso, que son miles, millones, quizá no sabemos cuántos, pero es lo de menos el número, y decía, a nosotros mismos nos está costando mucho reconocerlo porque tienen muchas capas encima que están tapando esa parte interior, esa parte, los cascarones, nos hablaban de ello, tienen que romper los cascarones para que aparezca su verdadera identidad. Esos 144.000, para concretar para los que nos están oyendo por primera vez, porque capaz que en su mensaje muchos hablan por primera vez, esos 144.000 o ese pueblo elegido de Dios, no hay ninguna elección, porque el pueblo de Israel es pueblo elegido, no, es mentira, ¿no? Es una forma de hablar. Lo que pasa es que en esos tiempos, hace esos miles de años, esos 144.000 estaban en esa parte del mundo, que era la parte civilizada, la parte principal del mundo, era el Asia Menor, donde pasaban todas las caravanas de la ruta de la seda, donde estaba el Imperio Romano y el Imperio Griego, donde estaba en medio de la India, era como la parte eje del mundo, y por eso se encarnó ahí el pueblo ese. Es decir, nosotros, porque ustedes capaz que son también, o casi seguro que seremos, todos los que están queriendo oír esto es porque algo sienten dentro que tienen que resucitar. Quiere decir, bajamos, por decir una palabra, porque acá no se sube ni se baja, bajamos de otra dimensión, de otro planeta, para auxiliar a un planeta que es la Tierra, otro le llaman Urantia, otro le llaman de otra manera, la Tierra se llamó acá, para auxiliarle. Pero bajaron esos 144.000 voluntarios, los que quisieran, pero sabían que se iban a meter en una prisión. Ellos sabían que iban a bajar al infierno, a un planeta maldito, a un planeta desviado. Si se trata de salvarle desde dentro, teníamos que bajar dentro de nosotros. Y al encarnarnos acá, por el proceso de encarnación de la Tierra en el niño, ya entran, dicen el pecado original, como que el pecado, por supuesto que es un pecado original, que es de mucho antes del paraíso terrenal, mucho antes. Ese pecado original, ese ego donde nacemos todos, con una modificación genética en que respiramos egocentrismo y separación. Bueno, sabíamos que veníamos a esa cárcel y sabíamos que íbamos a quedar encerrados en esa cárcel, es un plan. Y hemos estado miles de, quizás, reencarnaciones, encarnando y volviendo a encarnar y volviendo a encarnar, no superándonos porque capaz que no tenemos nada que superar, tenemos que resucitar de lo que éramos, porque no hay nada que superar. Si hemos venido ya para una misión y se cumple ahora la última reencarnación o la última misión, el plan Andrómeda es para recuperar a ese pueblo que vino de otro lugar a salvar, a liberar a este planeta y que él va a volver victorioso, porque va a volver victorioso a la casa del Padre, dice la Biblia. Bueno, vean la simbología. A las casas, a las moradas del Padre, va al cielo, como quieran decirlo, al lugar de procedencia de donde vinimos, pero la Tierra va a seguir funcionando, pero va a seguir funcionando porque esa masa crítica de los 144.000, al despertar ahora al final de los tiempos, todo el planeta no va a entender el mensaje, no importa. Capaz que el planeta va a entender, va a durar cientos o miles de años, pero va a quedar encaminado, porque los años no existen. Después de la eternidad y de millones de años de desviación, ¿qué son 100 años, 200 años, 60 años, 1000 años? No es nada, va a quedar encaminado y la Nueva Jerusalén va a estar acá en la Tierra encaminada y la Tierra va a pertenecer ya al cosmos como una hermandad y una fraternidad universal. Pero eso siento, o sea que el plan de Andrómeda en realidad, como Jesús, no vino a toda la Tierra, no fue un salvador universal, porque no hay nada que salvar universalmente. Vino a salvar, a recuperar a sus ovejas. Incluso a la samaritana le dijo, yo he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es decir, yo he sido enviado por el Padre para reunir a esos 144.000, a esas ovejas que están perdidas, para que estén unificadas, para que cuando yo venga al final, en la última venida, en la resurrección del último día,
esas ovejas ya oigan mi voz y se despierten. Y esa voz es la que está comenzando ahora a funcionar por la tierra. ¿La van a oír? 144.000, muchos más. Pero esos 144.000 seguro que sí. Capaz que algunos que no, porque algunos fueron invitados a las bodas, dice Jesús, y no quisieron ir. O sea, algunos de esos capaz van a tardar miles de años en evolucionar porque perdieron, no quieren recuperar su identidad. Pero la mayor parte sí. Y otros que son de esta tierra, que puede decir que no han tenido ese proceso de venir de otros mundos, van a entrar, van a ser invitados a las bodas, van a ocupar el lugar, lean el Evangelio, en el banquete de bodas. Los que no quisieron venir, van a venir otros que están por las plazas, por ahí, que no pertenecen capaz a esos 144.000, pero van a pertenecer al mismo rebaño. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero van a venir también acá, porque va a haber un solo rebaño y un solo pastor. Bueno, a ver si me entienden esto que quiero decir, que es muy fuerte. Los 144.000 que se vino a la tierra, perdieron, no la perdieron, ocultaron su identidad, quedó tapada su identidad por un ego, por unos cascarones mentales que nos han tenido en una cárcel, en una matriz, en una caverna platónica. Se habla, todas estas palabras ahora son modernas, hasta en el cine, la famosa película Matrix, ¿cierto? En una matriz, en una programación. Pero sabíamos que íbamos a venir a esa programación, sabíamos todo eso. Pero hubo 3 seres, que es el mismo ser, 3 seres, que no iban a encarnar como nosotros, no iban a meterse dentro del pecado original, por eso ellos iban a ser puros. Uno fue Jesús, otro Jiddu Krishnamurti y otro María Teresa ahora. Pero eso se tuvo que hacer de adulto, porque de niño tenían que entrar a la caverna y eso hubiera sido mucho más difícil. Si desde niño entramos a ese pecado original, iba a ser mucho más difícil salir. Pero vienen de arriba, ya con una pureza total, como vino Jesús a los 30 años, como vino Jiddu Krishnamurti a los 23 años, y como vino ahora María Teresa está a los 39 años, vino de arriba con mucho dolor también a entrar directamente en esas neuronas, para hablar ya en lenguaje moderno, o el alma en lenguaje antiguo, o el espíritu, en esas neuronas cerebrales llenas de fuerzas electromagnéticas que tienen miles de millones de sinapsis con unos verdaderos milagros para comunicarse entre sí, ese milagro que es el cerebro humano. Ahí vino a hacer un cerebro nuevo. Ese cerebro nuevo que estuvo durante 3 años viviendo en tiempo de Cristo. 3 años nada más vivió ese cerebro nuevo, de los 30 a los 33. En tiempo de Jiddu Krishnamurti estuvo más años, estuvo 60 años. El mundo ni se enteró, con otro lenguaje. Y ahora lleva 6 años, pero ahora va a haber una resucitación. Y los que le oigan y digan, esto es, quizá, casi seguro, van a entrar otra vez a ese redil. Y los que no, seguirán su camino y el mundo terminará, unos se morirán a sus sitios y otros quedarán aquí totalmente ya fuera del tiempo porque van a quedar encaminados y el fin de los tiempos llegó a su fin. El tiempo que se le dio al planeta, esta cuarentena que se le dio para salir de la caverna, llegó a su fin. Ahora se llega. Ahora comienza, es el amanecer. Dicen los Hopis también en las famosas piedras Hopis. Cuando los 144.000 danzantes del sol despierten, el amanecer llegará al planeta. Hace 10.000 años. Y eso no es bíblico. Eso es de los lenguajes indígenas de Arizona. Y está hecho también parecidamente en otros lenguajes. Parravicini modernamente en las famosas psicografías que hace, habla también de los 144.000 cruzados que vendrán a encaminar al mundo. Todo lo mismo, es un plan Andrómeda. Es un plan bíblico, es un plan divino, es un plan de Jesús, es el plan de los mayas. Pongan los nombres que quieran, es solo un plan, solamente hay un plan, nada más que uno. Es el plan de la liberación, que ahora se llama Andrómeda por un lenguaje moderno, nada más. Que antes se llamó bíblico, o del Padre, o de Jesús, por otro lenguaje antiguo. Que antes se llamó de otra manera, no sé cómo se llamaría. Que en la India se llamará también de otra manera, con sus maestrellas y sus divinidades. Capaz que sí, pero todo viene a lo mismo. Y ahora todos esos lenguajes van a caer, porque lo que nos viene a decir este ser, que ya está aquí en la tierra, es dejen ya, por favor, se acabó las muletas. Todas esas muletas de las religiones, de las espiritualidades, de los nombres, de las dimensiones, de los kundalinis, de tantos nombres que hay en el esoterismo, dejen todo ya, porque la luz vino a la tierra. Yo soy la luz del mundo, dijo. La luz no le recibió hace 2000 años.
y los suyos no le recibieron. Ahora vino. ¿Le recibiremos? No sé, ya está entre nosotros. No sé si lo recibiremos. Comienza a recibir. Andrómeda está encarnado en María Teresa, el plan Andrómeda, o también en Jesús, en Cristo. ¿Es todo entero el plan? O... Es el mismo. Es el mismo. El Maestro Jesús no existe. Jesús fue el cuerpo humano que encarnó al ángel Miguel o al Mesías bíblico. Esa vibración que vino de arriba como el Hijo de Dios, encarnó en un cuerpo, encarnó o incorporóse en un cuerpo, y cuando cumplió su misión le matamos y ese cuerpo desapareció. Ese ser subió a su lugar, a los cielos. Ahora volvió otra vez con otra mutación cerebral, otra vez a encarnarse, a limpiar esas neuronas llenas de egos con las que nacemos en los cuerpos humanos, pero ahí tiene que hacerse, y ahí se hizo la limpieza, esa nueva humanidad. O sea, hay un montón de cosas, de creencias, de dogmas, que tenemos que verlos, tenemos que reconocerlos y tenemos que desecharlos y tenemos que limpiarnos de todas esas cosas que tenemos dentro de mil formas, todos, y más nosotros, por ejemplo, estoy hablando de los españoles, que hemos nacido en una cultura muy determinada, que en la cual, por ejemplo, todo lo que es la reencarnación, y eso que ni siquiera se hablaba, ¿entiendes? Cuando siendo una realidad es lo más elemental, y es una verdad. A nosotros los maestros de Andrómeda nos decían en su tiempo, dice, desde que ustedes eran un pasto, nos decían, desde que usted era en una tribu, el jefe de la tribu era usted, nos decían a nosotros personalmente, otros nos señalaban, para familiarizarnos con que nosotros, este cuerpo que llevamos, es algo, una investidura muy temporal, muy tranquila, porque lo que pasa es que después, con todas las anexiones que hemos tenido religiosas, dogmáticas, las hemos sacralizado de tal forma que forman un todo con todos nosotros. Entonces, todas las creencias que tenemos nosotros, por ejemplo, hasta en el credo de los católicos, que creo en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. ¿La resurrección de la carne de qué? ¿De qué? La resurrección. Nosotros tenemos este cuerpo como una camisa o como un pantalón o como una ropa que se desecha cuando eso, porque lo que vive es lo otro. Y lo que se va a venir a resucitar no es a los pantalones ni al vestido, eso. Se va a venir a revivir el espíritu, el ser, lo fundamental. Lo otro no tiene absolutamente ninguna importancia. O sea, en algunas de las conferencias que se han dado, Eleuterio ha hablado más extensamente de su experiencia en Garabandal, que realmente la tuvo, y él hablaba siempre de la presencia de las niñas en el cementerio, donde hacían unos gestos y unas palabras que hacían, hablaban realmente con alguien que nadie veía, salvo ellas, y que les daba los crucifijos y todo. Quiere decir que había alguien ahí. Entonces, nosotros, todo ese mundo interior que desapareció para todos los creyentes, nosotros, todos los que estudiaron, los que no estudiaron, los que fueron a catequesis, todo eso se nos metió. Y entonces, todo eso tenemos que revivirlo y desecharlo racionalmente. No tenemos que crear otras creencias más, sino simplemente liberarnos de todo eso, porque eso no es que no vaya ya, eso no fue nunca, igual que no fue nunca, ni lo sigue siendo, todo ese culto que hacemos a los santos, a San Juan, San Pedro, San Lucas, San Roque, cualquiera, a la Virgen, cualquier culto que sea, todo eso no es. Entonces, ustedes fíjense el volumen terriblemente hipócrita, terriblemente falso, terriblemente desconcertante, que es toda una religión organizada en base a todas esas cosas, cuando todas las oraciones y todas las cosas vamos a buscar a fulano o a la Virgen o a otro santo para que sea el intercesor ante Dios. O sea, hicimos algo que era una corrupción realmente. Dice, bueno, yo no sé, le dice, dile a la Virgen que le diga a Dios, usted que está cerca de Dios, dígale. Pues igual que le decimos, utilizamos la misma psicología que tenemos en la parte humana cuando queremos conseguir algún puesto de trabajo, algún favor, que buscamos a un amigo y dice, mira, tú que conoces a fulano, por favor, dile, háblale de mi parte. Entonces, ese tipo de transmisión, de tratar de conseguir cosas, eso
desembocó en la forma religiosa de ser nuestra que nos vino de siempre y que nosotros la utilizamos y que nuestra mente está adherida y que eso es lo que nosotros tenemos que desprendernos para liberarnos de ese mundo de cosas que nos tienen presos y que tenemos que liberarnos realmente de ello, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada. Porque eso... Sí, es como liberar el sistema de creencias, ¿no? Que o sea, realmente, o sea, es como nuestro lenguaje es liberar el sistema de creencias, que es como, es algo también de los egipcios, o sea, sí estoy, digamos, yo estoy de acuerdo totalmente. Evelyn, yo quería hacer una pregunta. Sí, yo le quería preguntar si los momentos que estamos viviendo en la actualidad tiene que ver, o sea, es el final de los tiempos, o sea, es lo que es el final de los tiempos. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, es el final de los tiempos. Sí. La pandemia, ¿no? La situación que estamos teniendo ahora mismo en la Tierra, que es un poquito intensita, ¿no? Sí. Sí, o sea, el final de los tiempos no es el final de la Tierra. El final de los tiempos es que se acaba el tiempo que está señalado en el Apocalipsis, en el capítulo 13. Cuando el capítulo 13 dice que hay de ustedes, dice, bienaventurados ustedes los que habitan en los cielos, porque han sido liberados de la presencia del dragón. Pero hay de los que habitan en la tierra y en el mar, porque ha bajado hasta ustedes el diablo. El diablo significa el que separa, el que hizo otro plan, el del ego. Ha bajado a ustedes el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo. Primera vez que se habla del fin de los tiempos. Sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, que se acaba el tiempo, porque el tiempo fue un paréntesis de la eternidad. En la eternidad no hay tiempo, la eternidad es un eterno presente. El tiempo fue porque alguien se separó de la vida. La vida no tiene tiempo, la vida tiene eternidad, vive siempre. Incluso hasta físicamente y científicamente dicen que nada se pierde, todo se transforma. Nada desaparece, ni siquiera un papel que estás quemando, porque todas las moléculas y todos los átomos de ese papel que tú quemas se convierten exactamente en lo que era. El nitrógeno pasa al nitrógeno, el oxígeno, todo pasa, todas las moléculas y todos los átomos pasan a su sitio, nada se destruye. Y si nada se destruye, quiere decir que la vida es eterna y que somos eternos. ¿A quién creó la muerte? No existe la muerte. La muerte es una función mental. La mente creó la muerte. Y la mente vino por esa dualidad, nos hacen creer la muerte, por esa dualidad de este ser que se reveló, o como fuera, porque hay que desafiar todo, de ese diabolus, de ese que separó. Diabolus significa el que separa, el que hace dos planes, el que divide. Ese diablo creó el plan del ego y el plan de la vida, un plan para él. Bueno, ese termina, por eso es el fin de los tiempos. Se acabó la cuarentena, a esa rebeldía se le dio un tiempo. Esa rebeldía, con esa palabrita que ahora usamos tanto, ahora la cuarentena, se termina, no hay más tiempo, porque vamos a entrar a la eternidad de vuelta. Nunca salimos de la realidad de la eternidad. La mente creó el tiempo. La mente creó el tiempo, porque usar la mente para una función que no fue con la que se creó, fue para una destrucción, para la creación del ego, la que nos ha esclavizado, la que nos ha metido en la realidad y nos ha salido de la esencia. La realidad es el mundo de la res. Res significa en latín cosas, es el mundo de las cosas creadas. Lo que creó la mente es el mundo de la realidad. Y contra la realidad está la esencia. La existencia, fuera de la esencia, ex con X, existencia, fuera de la esencia. Esta existencia aparente, esta limitación de nuestros sentidos, esto que creemos que es la verdad, no es la verdad. Esto es la realidad, pero la realidad no es la verdad. La verdad es eterna, no existe la muerte. La muerte es un invento de la mente. Sí, perdón. No, digo que, o sea, como que estamos en el tiempo también de hacer una liberación y una purificación o una destrucción de todo lo que nos ha amarrado en creencias, en palabras, sí. en un montón de cosas. Fíjese, antes hablábamos, por ejemplo, todo el asunto de los santos, que cada uno de nosotros puede nada más hacer con unas cuantas reflexiones que haga de esto, ya se va a dar cuenta de lo falso en lo cual hemos estado viviendo, gracias a Dios, como dirían otros, ¿no? Hemos estado metidos en ese mundo terrible. Entonces, como se falsificó todo,
se falsificó hasta la misma palabra de Dios escrita, diríamos, porque otra historia son todo el origen, toda la constitución de los libros de la Biblia, pero por si acaso, nosotros tenemos en el Apocalipsis, que el Apocalipsis ustedes saben que es el libro de la revelación, que pues, se sintoniza como la catástrofe, y es que efectivamente hay muchas catástrofes, pero no es sinónimo de eso, sino el libro de la revelación. Entonces, ustedes si quieren, vayan a las últimas palabras, los últimos versículos del Apocalipsis de San Juan, que dice lo siguiente, dice, hay de aquel que cambie una sola palabra de lo que está diciendo, que la añada o que la quite, porque ese tal se hará digno de sufrir todas las desgracias y todos los padecimientos que se indican en este libro. ¿Por qué decía eso? Porque evidentemente ya había una tradición de que todas las escrituras y todas las tradiciones supuestamente divinas habían sido manoseadas. Y como este libro era el último que se escribía, porque era el final de los tiempos, no se quisieron, o sea, quiso poner estas cláusulas que nadie fuera a atreverse a fabricar cualquier otra fábula al respecto de todo esto. Pero fíjense ustedes, lo que pasa es que es muy doloroso. A nosotros nos dijeron, doloroso en una parte, sí, a nosotros nos dijeron cuando nos hablaron de las cabezas de la bestia y de todo eso, y el puesto que la Iglesia ocupaba dentro de esa bestia, que tenía cuernos de cordero, pero realmente hablaba como un dragón, o sea que estaba formando parte de la bestia esa. Entonces ellos nos dijeron, dice, ya sabemos que ustedes se van a sentir o van a sufrir o van a padecer o se van a desilusionar o van a tener algún sentimiento lastimero con lo que les vamos a decir. Y ellos nos dijeron eso. Eso es lo que ustedes han estado cultivando. Entonces nosotros en este tiempo lo único que podemos hacer, entre otras cosas, es deshacernos de todo ese mundo de creencias y de cosas que tenemos. Además, tenemos la evidencia delante de nuestros ojos. ¿Cómo podemos, fíjese, Pío, o sea, el Padre Pío, pero a nosotros nos dijeron que nos dijo él mismo, que se comunicó con nosotros, nos dijo, dice, ustedes tienen que hablar en vibración, para que la verdad llegue al fondo de los que se dicen católicos, apostólicos y romanos y salgan de la putrefacción en que se encuentran. Palabras textuales, putrefacción en que se encuentran. Esto realmente, aparentemente, es muy fuerte porque estamos acostumbrados a usar paños calientes para hablar de las cosas. Pero todos, ¿por qué no vamos a hablar ya descaradamente? ¿Acaso no es un escándalo cómo viven y cómo es las iglesias estructurales? Que es realmente una vergüenza, los escándalos de todo tipo. Hombre, sí. Las sociedades hay. Como la granja humana, los ritos satánicos que hacen con los niños, en fin, es una vergüenza. Pero aprovechando que estamos hablando de esto, yo quiero hablar de algo que con vosotros, que es algo que habláis bastante, además, bueno, los que consideramos unos valientes, porque hay pocas personas en la actualidad que se atrevan a hablar de entidades oscuras. Pero en concreto, habláis un montón de Lucifer, vosotros, como de alguna manera que es el príncipe oscuro de esta realidad. ¿Qué nos podéis contar un poco de esta entidad? Y habéis dicho que tiene el tiempo contado, que eso es una estupendísima noticia, pero ¿qué nos podéis contar de esta entidad y por qué es importante hablar de ella en estos momentos? Bueno, yo le voy a decir una palabra, después Eleuterio seguramente le puede completar con otras. Nosotros, dentro de las preguntas que nos hacíamos en los primeros tiempos, que eran preguntas que todo el mundo se puede hacer y que todo el mundo se lo hace y de repente se hace en forma de blasfemia, diciendo cualquier disparate, luego si Dios existiera no pasaría esto. Entonces nosotros le preguntamos que cómo se podía explicar que un ser, Lucifer, hablando de Lucifer, o en el nombre que se quiera tomar, dentro de unos estados elevadísimos, de una espiritualidad que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿cómo podía suceder alguna sublevación, algo que fuera negativo, que sucediera algo dentro de ese estado? Y ellos saben lo que nos respondieron: ustedes, en el estado en que ustedes se encuentran, no lo podrán entender.
O sea que nosotros realmente no podemos entender esas cosas por más que nos queramos esforzar con nuestra mente, por más brillante que sea, no podemos entender esos sucesos. Claro, o sea, es muy difícil concretar cómo fue la rebelión, porque si con nuestra limitación intelectual, está explicado en la Biblia un poquito, es muy poquito lo que podemos ver, pero sí nos dice con los nombres. Si ese ser en una elevación, en una dimensión vibracional muy elevada, tuvo la tentación, por supuesto, no pasó en los cielos, como dice la Iglesia Católica, porque Lucifer se devoró y Dios le echó del cielo. Eso es muy simple. Ese estaba en estado de evolución en su planeta, en unos planetas muy evolucionados, en una galaxia mucho más evolucionadas que nosotros, que habrán pasado ya hace millones, millones y millones de años, igual que nosotros, por estas dimensiones de la vida. Bueno, en ese estado, donde estaba el maestro Miguel, que estaba con nosotros, el arcángel Miguel, que dice la Iglesia Católica, el arcángel Miguel, que se apareció con la Virgen de la Chica de Garabandal, es exactamente el mismo plan. Vean, ese ser fue el que enfrentó, dice la Biblia, el que enfrentó la rebelión. Esa rebelión no es una rebelión burda, como lo podemos entender nosotros. Todo el que se rebela, incluso lo podemos ver aquí en la Tierra, se rebela aparentemente para hacer algo mejor, ¿o no? O cuando viene una revolución no es para crear algo mejor. O que la revolución comunista no fue para crear algo mejor. O cuando Franco da el golpe militar no es para crear algo mejor que la república. O por cuando Pinochet no se rebela contra Allende, no porque él quiere hacer una sociedad mejor que nuestros comunistas podridos como son Allende. Todo el que quiere hacer una revolución es para crear algo mejor. Entonces tiene que presentarlo bajo forma de bien, no bajo forma de mal, para algo mejor. Por eso es la confusión. No es que el diablo con cuernos, no, es un ángel. Lucifer significa el que lleva la luz. O sea, es una entidad muy evolucionada y que tenía una claridad grande y que le entró algo que no lo podemos entender, pero quiso hacer un plan paralelo al plan cósmico que había, un plan para él donde todo sucediera mucho más rápido porque él pensaba que era mejor que fuera todo más rápido. ¿Ustedes se dan cuenta lo despacio que corre la vida? Los miles de años, millones de años, cuando descubren un animal o un esqueleto de un dinosaurio. No, esto tiene 4 millones de años y no nos cabe en nuestra imaginación. 4 millones de años, lo que me cuesta tener 20 años a mí. 4 millones de años que vivió este animal y que está ahí. O sea que si la vida ha sido eterna, si Dios es eterno, estamos dentro en este océano en que todo es vida y somos Dios, 4 millones de años no es nada, ni 1 millón de años, ni nada sucedió. Bueno, esa rebelión, ese plan cósmico para hacer otro mundo que fuera más rápido, distinto a esto que está creado por alguien infinito, que tampoco lo podemos entender, sucedió. Eso sucedió. Lo único real del plan, que esa rebelión sucedió. Y fue muy bien planificada. También planificada, dice la Biblia, que ese ser, Lucifer, engañó a millones de seres muy evolucionados. Porque dice la Biblia, dice el Apocalipsis, aquí en un resumen, que con la cola arrastró a la tercera parte de las estrellas y la lanzó sobre la tierra. ¿Qué significa esa simbología de las estrellas? Las estrellas son de miles de mundos en que hubo esa rebelión. Es decir, que ese ser que se rebeló y fue expulsado, si iba siendo expulsado de los mundos, iba bajando a otros mundos de inferior dimensión y con su plan. Y se iba llegando a miles, ahora decimos miles de diablos, de demonios, de seres rebelados, de ángeles caídos, es lo más liviano que solemos decir, de ángeles caídos, pero son ángeles, son seres muy evolucionados. Esos seres ángeles caídos quieren hacer un mundo paralelo, un mundo en que ellos sean el Dios, en que ellos sean los gobernantes, en que ellos pongan sus leyes. Y son las leyes que tenemos en la tierra ahora. Desde luego. Pero ya se nos van, ¿no? No. ¿Se nos van estos pesados ahora o no? No, se nos van, lógico, tienen las horas contadas y sabe que les queda poco tiempo y que están en la última batalla. Pues saben que sea en prisita, ¿eh? Que estamos hartitos.
se puede decir, son los últimos estertores de la muerte. Sabes que les queda muy poco tiempo. O se reunifican a la unidad, porque todavía pueden reunificarse ellos a la unidad. Venga, Incluso, pues ya estamos esperando, ¿eh? Están tardando. No, pero muchos se han pasado. Porque entre todo este mundo extraterrestre que hay miles de civilizaciones, es cierto que hay miles de civilizaciones, pero el 90% son civilizaciones reveladas, son rebeliones, son muy pocas las que están al servicio de la unidad. Entonces, ojo, mucho cuidado. Que vienen de las estrellas, cuidado con lo que te dicen, porque te van a hablar con lenguaje espiritual y con lenguaje místico, porque de los lenguajes se las saben todas, pero es para que no salgas de tu egoísmo, para que no salgas de tu caverna. Cuidado, que está muy bien planificado todo como una relojería. No te fíes de lo que... Pero si me hablan de amor, ¿cómo puede ser del diablo? Pero sí que el diablo habla de amor, todo el tiempo habla de amor, o no se habla de amor en la tierra. O no decimos que hay miles de santos en el cielo y están acá encarnados todavía viviendo con el egoísmo como estamos todos nosotros. Ojo con los lenguajes. Tenemos que dejar todo porque ahora la batalla final y ahora sí que ves la confusión total. Es la confusión total como estamos ahora viviendo. No nos detengamos en tonterías. Mira que es dentro donde hay que hacer la revolución. No es de fuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Tienes que salvarte tú, es decir, liberarte tú. Y liberarte tú se libera el mundo, porque todos estamos unificados. ¿Qué puedo hacer yo por el mundo? Puedo hacer muchísimo. En el momento en que tú te unifiques a la unidad, seas vida como fuiste en un principio, porque todos fuimos, pero nos volvimos en oscuridad, en caverna, en condicionamiento, en pecado, en ego, como lo queramos llamar ahora modernamente, en ego. Bueno, nos volvimos unos egoístas, unos personajes totalmente enmascarados, porque somos máscaras, no sabemos lo que somos. Tenemos que recuperar esa esencia. Y cuidado con los que vienen, los maestros a que vienen a decirte que es así o que es asá. Solo hay un maestro. Cuando decía Jesús, solo hay un maestro y ese soy yo. Y todos los demás, no hay maestros. Si hay otros maestros, quiere decir que vienen con un lenguaje dulcificado y aparentemente de salvación, de liberación, pero te van a decir que sigas en tu egoísmo. Cuando a ustedes, y yo veo mucha gente que no se atreven a decir que hay que dejar todo, que hay que salvar lo bueno y dejarlo. ¿Cómo que salvar lo bueno si no tenemos nada bueno? Si lo único bueno que tenemos lo tenemos dentro y lo único que vive ahora es la sombra, es el condicionamiento, es la apariencia, es el materialismo, es el convencionalismo, es el mercantilismo, es el egoísmo. Eso es lo que vive y esa es la ley del mundo. Y esa tienes que salirte de ella. Y nadie te puede hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo por ti. Pero yo creo que igualmente tenemos, para las personas que hemos tenido tengan unas creencias determinadas, que es doloroso aparentemente de repente desprenderse de ellas y desecharlas. Yo no quiero absolutamente echar absolutamente contra nadie. Yo he pertenecido a una institución, igual que Luterio, igual que otros miles y miles de personas, una institución en la cual teníamos compañeros maravillosos y gente buenísima que estaban engañados y estaban engañados los que siguen exactamente igual que nosotros. Pero todos tenemos unos puntos de referencia que son implacables y que no podemos pasar por encima de ellos para dilucidar si estamos en la parte más correcta o menos correcta o estamos pisando en falso. Y tenemos algo, por ejemplo, que es doloroso de repente, dice, hablar contra los santos, contra la Iglesia, contra los cardenales, contra el Papa, no personalmente, contra las figuras que representan todo ese mundo que se ha creado, pero resulta que todo ese mundo que se ha creado y que vive, nosotros podemos perfectamente, tenemos algo para ver la falsedad terrible y total en que se encuentra. Porque siempre, en la Iglesia, siempre se perdonó todo y surgieron un montón de teorías de convivencia, de que, bueno, la Iglesia pecadora, y sí, es verdad, somos pecadores, pero esto y lo otro. Y resulta que el perdón existe siempre, todo se puede perdonar, podemos hacer cualquier barrabasada, no importa, si tenemos el perdón, no importa esto, no importa. Y resulta que no es así la cosa. No es así la cosa, ¿por qué? Ustedes, a lo largo de todas las enseñanzas de Jesús, que decía, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, pero ya yendo más lejos, hay unas frases que a mí me conmueven mucho, por eso yo siempre las repito, las traigo a colación, porque a mí me han ayudado mucho a superar esto, porque realmente uno cuando está
metido desde niño, de toda una familia, de todos, y la familia todavía sigue y todavía siguen de repente teniendo un concepto muy equivocado de lo que realmente estamos. Pero bueno, yo les evoco nada más esto que a mí me ayudó muchísimo, y es unas palabras del libro de la sabiduría, que es justamente como empieza el libro de la sabiduría. Dice: amad la justicia los que gobernáis la tierra, pensad rectamente del Señor y con corazón limpio buscadle. Oigan, pues la sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado, pues el Espíritu Santo huye de la doblez, se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazado por la presencia de la injusticia. Un oído celoso lo escucha todo, no se le pasa ni el rumor de la murmuración. Guardaos, pues, de murmuraciones inútiles, preservad vuestra lengua de la maledicencia, pues la palabra más secreta no quedará impune, ni la boca mentirosa da muerte, y la boca mentirosa da muerte al alma. Entonces, no os digo que se nos exige, nuestra naturaleza es pura en sí misma, no podemos tener absolutamente nada que nos manche, y si tenemos algo, tenemos que limpiarlo, porque no nos pertenece, es algo que está metido y que nos está interrumpiendo disfrutar de nuestro verdadero ser. Y entonces fíjese que de donde venimos, los que venimos de un terreno religioso, venimos de un terreno tremendamente confuso, donde hay una serie de lo que se llaman los sacramentos y todas esas cosas que realmente te confunden porque hay muchos de ellos que dicen que infunden un espíritu, que infunden todo y que infunden un carácter, que imprimen carácter, por ejemplo, como el sacerdocio imprime carácter, o sea, nosotros somos ex sacerdotes, pero hasta por ahí nomás, porque imprime carácter y ese carácter queda ya in eternum, según se decía en latín, o el matrimonio. No se puede hacer la separación del matrimonio porque lo que Dios unió, que nadie lo separe ni lo intente separar, porque no se puede separar, salvo, y aquí viene la contradicción, y aquí viene la apostrifación, y aquí viene la hipocresía, salvo si usted tiene bastante prestigio, bastante dinero, bastante plata, o se llama Carolina de Mónaco, y entonces sí va a tener su divorcio. Entonces, sí, totalmente, que lo de la iglesia es una vergüenza. Pero bueno, nosotros, aprovechando el tema de las entidades oscuras, queríamos preguntar, vosotros contabais en alguno de los vídeos que habéis tenido encuentros y ataques del bajo astral, y también que habíais visto sombras. Entonces, está claro que esas entidades oscuras han encarnado en la genética humana, ¿no? Y muchos de los componentes de las élites oscuras que gobiernan actualmente en la Tierra son esos seres encarnados. Pero ¿vosotros pensáis que además de las élites oscuras existen más cerca de lo que nosotros nos podamos pensar este tipo de seres? Es decir, podría estar encarnado una entidad oscura en un padre, en una madre, en un amigo, en un hermano, en un jefe. ¿Qué pensáis vosotros de este planteamiento? Mire, cómo es la realidad nadie lo sabe. En una batalla, estamos en Armagedón, que es la última batalla. Y en la última batalla, una de las tácticas de pelea es el camuflaje. Es decir, ponerme la vestimenta y la forma de hablar del enemigo para hacerme pasar por el otro. Por supuesto que todas las tácticas están dadas acá. Estamos en una confusión total, es una confusión total. Y muchos de esos seres, claro que están encarnados. Y muchos de los seres que nos dirigen, y ustedes han oído hablar de los reptilianos, de los draconianos, de los grises, por supuesto que existen y estarán ahí, y están arrinconados, no sabemos dónde están,
y están arrinconados. Unos están encarnados en cuerpos humanos, otros están en su fisicalidad, como vinieron hace miles de años, porque ellos viven miles de años, no son como nosotros que duramos 80 años, 90 años. No, hay civilizaciones en que pueden durar miles de años con la misma caja física, o saben cómo recuperar la caja física y seguir viviendo, hasta que les llegue, se puede decir, la extinción, que es lo que están viendo ellos que les está llegando, porque ellos están esperando y son los aleteos finales. Y dentro de este mundo, los que nos dirigen con sus principales instituciones, muy posiblemente, casi seguro, que son los que están manejando el mundo. O sea que los que se creen que son independientes, no, están manejados en su ADN y en su espiritualidad, se puede decir en sus vibraciones, por estos seres reales que están en el aire, que no están encarnados, pero que son los verdaderos dueños del mundo, porque son lo que nosotros llamamos esos seres dimensionales diabólicos. Específicamente en un momento recuerdo que nos dijeron también, refiriéndose a esta misma cosa que se está ahora planificando, es que en aquellos tiempos, o sea, en estos tiempos, dice, ustedes, a esos seres que usted pregunta, les van a ver caminando por las calles, van a estar por las calles caminando, los reptilianos, estos o los otros, los que usted quiera, porque ahora, aunque están también caminando, pero tienen una identificación más humana que de la cual están ocultos tras esa máscara, pero realmente son de los que usted dice, están encarnados, están viviendo entre nosotros. Y eso sí, pero yo me refería a si existe la posibilidad de que puedan ser personas cercanas, es decir, un hermano, un padre, un amigo. Sí, O sea, mire. estamos conscientes que sí son, o sea, que sí pueden ser ya seres oscuros encarnados, pero sí, han trascendido. ¿Sí? Siga poniendo su posición. No, era esa la pregunta, o sea, era como... Sí. O sea, a nosotros, cuando comenzamos nosotros en el 69, hubo tantas cosas que no nos acordamos de todas, pero otras muchas sí. Nos dijeron lo siguiente, ¿no? Dice, si ustedes vieran el desorden del astral, se maravillarían. El astral es la dimensión cuando desencarnamos nosotros, ¿no? Donde quedan lo que nosotros llamamos el alma o el espíritu o la mente o no sabemos qué, pero algo que no es el cuerpo. Bueno, ese mundo, esas vibraciones quedan en esta misma dimensión y otras dimensiones paralelas, pero dentro de este planeta todavía, aunque no los vemos. Nos dijeron lo siguiente, si ustedes ven el desorden que tienen en su planeta, bueno, pues en el astral es peor. Dice, si ustedes vieran las maternidades, ojo mujeres, si ustedes vieran las maternidades, cómo se pelean esas vibraciones por entrar a los cuerpos de los niños, por entrar unos antes que otros y estropear los planes. O sea, ¿cómo será la realidad? Que no sabemos nada, pero que sí sabemos que es infinitamente más compleja de lo que pensamos y de lo que vemos. Y que perfectamente puede ser como usted dice, que una persona que esté en su misma familia no tenga ni siquiera alma y sea uno de los otros perfectamente. O a veces hay cosas extrañas, como en una familia hay personas tan distintas, y a veces tan contradictorias que no tienen una explicación humana si fuera de los mismos genes. Y sin embargo existen. Y hay gente, que ustedes ven por ahí, que si el alma existe y tiene alguna sensibilidad, hay gente que pareciera que no tuviera alma, que no tiene conciencia y que puede matar a otros sin ningún escrúpulo. Y que puede hacer la mayor barbaridad y puede dormir tranquilo. Y puede decir, ¿de dónde vino esta persona? ¿Será persona? ¿O será solamente una caja física con unas vibraciones malignas que está para otra cosa? Estamos en la última batalla, pero no teman, no tengan ningún miedo, que nadie pueda hacerles nada si ustedes se liberan de sí mismos, de esta esclavitud que tenemos. Ellos están desesperados y están atacando por muchos planes, pero no se obsesionen, porque ahora veo mucha gente obsesionada con la vacuna y con la no vacuna y con el ataque. No se obsesionen por nada, no iban esclavos de eso. Respeten a los que se vacunan, a los que no se vacunan, pero no pasen su vida pensando que eso es la salvación o la conveniencia. Eso no, eso es una cuestión muy chica al lado de la gran batalla que se está librando en la humanidad.
No nos dejemos obnubilar por cosas tan chiquitas. Seamos más libres y sepamos respetar a todos, porque nadie te puede hacer nada si tú no quieres. Tú eres infinito, tú eres hijo de Dios y todos somos hijos de Dios. Y si tú te liberas sinceramente, si tú dejas todas las muletas que te han condicionado sinceramente, Krishnamurti habla de los descondicionamientos religiosos, descondicionamientos políticos, descondicionamientos educacionales, morales, dejarte con la sabiduría interna. ¿Sabe cuál es la máxima sabiduría? La nada. Tenemos que saber nadar. ¿Qué es saber nadar? Saber existir con la nada. El pez nada, 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 nada. Y porque nada es el océano. Bueno, nosotros cuando realmente sepamos que la nada es lo más grande que tengamos, comenzaremos a ser sabios. Pero como creemos que lo sabemos todo, estamos esclavizados a las creencias o de las explicaciones. Déjate de explicaciones. Vacía tu mente de todo. Sonríe a la vida, porque la vida la tienes alrededor. Respira por la nariz esa vida y libérate de todo. Y no sientas que te esclaviza nada si tú te quieres liberar. Y te vas a empezar a descondicionar de todo. Haz lo más perfecto que nos decían a nosotros. Lo más perfecto, el amor decía ni lo conocen. El amor en la tierra ni lo conocen, nos decían. Pero lo que ustedes llaman amor, lo más perfecto que puede decir una nación humana, llámenlo amistad, solidaridad, perdón, simpatía, empatía, esas palabritas que ustedes usan, que no llegan ni al talón a lo que es el amor, porque cuando descubran lo que es el amor se van a caer de espaldas, van a ver, va a ser un mundo totalmente nuevo, pero es el mundo que se viene. Bueno, esos vislumbres que ustedes llaman amistad, solidaridad, empatía, perdón, todo eso, actívenlo, vivifíquenlo, ámenlo, diríamos, ámenlo a todos. No tengan ni siquiera un enemigo. Cuando vino la revolución a Chile, nosotros nos dijeron que iba a haber un tirano que nos iba a regir, nos dijeron, pero ojo, vibren en amor hasta por el tirano que os rija. Es decir, hasta por el que os está matando, tienen que vibrar con amor. No sean capaces de decir nada contra nadie. Jesús dice, el que ofende a un hermano, al que le dice tonto, al que le dice bobo, es digno de la condenación eterna. Y un ejemplo de esto mismo, para que no perder el hilo, le tenemos en el mismo Jesús de Nazaret, cuando estaba colgado en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, estaba pidiendo perdón. Totalmente. Sí, compasión por ellos al final, ¿no? Porque al final muchos no tienen ni alma, o sea. Sí, y realmente pensáis que hay una intervención, porque bueno, tenemos la idea de que hay, digamos, extraterrestres o seres de otros planos negativos y otros que son positivos. Entonces yo creo que la parte negativa se ha pasado un poco de la raya, bastante, y entonces hasta ahora había un plan de no intervención de otras razas extraterrestres, digamos, positivas. Entonces, ¿es ahora el momento de que esas razas intervengan de manera visible? Es decir, que veamos una nave o que aparezcan o que sea algo más contundente o no. El momento que estamos viviendo es que bajó un maestro a la tierra, encarnado, que bajó Cristo a la tierra y Él está hablando todos los días. Óiganle, óiganle. Y no pierdan el tiempo en cómo va a ser, cómo no va a ser, porque eso ni se sabe. Y eso no va a tener importancia porque nadie va a poder hacer nada malo cuando venga la liberación. Que tenemos ahora la luz en la tierra. Igual que cuando vino a la tierra y los suyos no la recibieron. Recibámosle, oigámosle, sigámosle y tengámoslo entre nosotros porque es la última batalla. Y ahí va a venir todo. Lo demás son elucubraciones, que si van a hacerse visibles, que si no van a hacerse visibles. Es posible que se hagan visibles y te engañen. Miren, les voy a decir una cosa. Cuando nosotros contactamos con los seres de Andrómeda, los primeros meses, y empezamos a preguntar de las apariciones de la Virgen y de todo, nos dijeron, mira, va a venir un mundo nuevo. Es tal la confusión que hay, que uno puede hacer lo que quiera y engañar a la gente. Cuando nosotros estábamos teniendo comunicaciones con ellos, nos hicieron un experimento en la ciudad de Santiago de Chile, donde estamos viviendo nosotros, para que viéramos la realidad. Y proyectaron la imagen de una virgen sobre unos árboles, en la misma ciudad. Y la gente se reunía a rezar a la Virgen y sabíamos que era una proyección que estaban haciendo ellos. ¿Y qué diciendo?
Es dentro donde tienen que hacer la revolución, no vírgenes que vengan de fuera, no dioses que vengan de fuera, no extraterrestres que vengan de fuera, es de dentro hacia fuera. Y ahora está el ser vibracional de Cristo acá en la tierra. La revolución viene de dentro, de la limpieza de tus neuronas, de sacar los cascarones de tu egoísmo. Y cuando te liberes y tengas salud, no tengas miedo de nada porque nadie te podrá hacer nada. Y esa es la liberación. Lo demás no sabemos. Y cualquiera que te dé explicaciones son teorías. Son falsas explicaciones, porque la verdadera sabiduría es solo sé que no sé nada. En realidad, la verdadera sabiduría es saber que tenemos un no sé intrínseco. Cuando tú intrínsecamente digas no sé, estás en la verdad, porque la verdad es que no sé. Pero de verdad, no decir no sé, no quiero saber nada. No, por mucho que estudies, por mucho que quieras, por mucha explicación que quieras, por mucha interpretación que quieras, viene la disociación, que nos ha dicho ahora, nos viene hablando con la disociación. Es decir, no te quedes con nada, no te quedes con nada, muévelo. Ya. Es como que vamos ciegos, ¿no? A ese cambio. De alguna manera lo que vienen a decir es que vamos como ciegos a ese cambio que viene para la Tierra, esa ascensión. Que no vamos a tener información, porque además si no nos interceptaría la inteligencia artificial, ¿no? Esa información. O sea, todo lo que venga ahora es un mundo de ciegos, es una falsa información. Entonces, no te quedes con nada, porque al no saber nada, a mí, yo sé lo que soy y nadie me puede engañar, pero no sé nada de nada. Claro. No digas, esto es verdad, esto es verdad. ¿Entiendes? Porque si no te vas a volver loco. Esto es verdad, el otro me dice que lo otro, el otro que lo otro, el otro, este extraterrestre me dice... Mira, si algo tenemos distinto nosotros de todos los contactados, es que nosotros no damos mensajes. Nuestro mensaje es decir, no hay nada sobre la Tierra que esté limpio. Todo ha sido un soñado. Y a la vez nos dijeron, no hay nada sobre la Tierra que no sea puro. ¿Y cómo se manifiestan estas dos cosas? Que la vida es pura, pero que ha habido algo que llamamos mal, que no tiene entidad y que nos tiene ciegos, y que nos tiene engañados, y que nos tiene en la caverna. Pero no tiene entidad, no te dejes esclavizar, no tengas miedo, nadie puede hacer nada, porque eso es un bluff, es algo que no existe. Lo que existe es la vida, y la vida no la han hecho estos seres que vienen a molestarnos o a decirnos que los sigamos. Ellos no han hecho la vida. Ellos usan la vida para hacer otro plan maléfico en que ellos sean los dioses, pero eso no se va a realizar ya. Eso llegó al final. Pero nosotros, que sabemos ya por dónde viene el camino, que estamos al final, no tenemos que dejarnos embaucar ni seguir ningún maestro ahora. Ahora no hay maestros ni gurús. Todos los gurús desaparecieron. Todos. Porque no te van a decir nada que no sepamos ya. No tienes que saber nada de nada. Tienes que empezar a vibrar tu interior y amar lo que puedas o lo más parecido al amor que tengas. Nada más, nada más. Interiormente saber que no sabes nada. Es el no sé intrínseco. Krishnamurti decía que la verdadera sabiduría era la duda positiva. Dudar de todo, de todo, de todo, de todo. ¿De Dios? Sí, de Dios, porque ese Dios que te han manifestado no existe, es una creación de la mente. Un Dios que maneja todo. ¿Cómo será? No sé. Pero sí sé cómo es la vida, porque la respiro. Y sé que hay miles de dimensiones, porque están comunicándose acá, y lo hay. Entonces respetémoslo eso, pero no hagamos esclavos de nadie, ni intentemos interpretar nada en concreto. La mente ha pasado durante miles de años haciendo filosofías, haciendo religiones, haciendo ideologías, haciendo conceptos, y nos hemos potrificado en nuestra muerte. Estamos dentro de la caverna viendo sombras y diciendo que estas sombras son la luz. Eso no es la luz. Eso es las sombras de las cuales nos vamos a liberar. Solo sé que no sé nada. Hay una cosa muy importante que creo que es fundamental para todos nosotros para podernos centrar en lo que es la verdad, porque es la verdad. Y es, ellos nos dijeron tanta cosa y tanta cosa linda, ¿no? Pero entre otras cosas nos dijeron en momentos que nosotros nos hallábamos un poco desorientados, desanimados o con mucha preocupación, sintiéndonos solos. Incluso cuando nosotros empezamos, vimos en una forma muy, muy reducida el volumen de lo que venían a proponernos, que era llevar al mundo el mensaje del Apocalipsis, el mensaje de ellos, y entonces, viéndonos como nosotros éramos, le dijimos, maestros, no se habrán equivocado, porque esto es demasiado. Entonces, ellos nos dijeron entonces, y nos dicen siempre, y nos han dicho otras veces, siempre que nos hemos sentido, solos no están, nunca se sientan solos.
somos miles, millones de seres que estamos vibrando con ustedes. Entonces, por si acaso, algunos de ustedes que todavía a lo mejor manejan los salmos así, yo les recomiendo un salmo que también ellos nos recomendaron, que era el Salmo 91, que él habla perfectamente de toda esta situación, de todos los males que se vienen, que están presentes, y que no nos sintiéramos solos. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu, el ser que es, nos iba a enviar a sus seres, a sus ángeles, que nos iban a cubrir con sus alas. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta el mediodía. Así que caerán a tu lado 1000, dice, y 10.000 a tu mano derecha, mas a ti no te alcanzará. Una espada y escudo es su verdad. Basta que miren tus ojos y la paga verás de los impíos, porque hiciste del Señor tu refugio y al Altísimo tienes por morada. Ustedes pueden tener el Salmo 91, que ellos nos dijeron justamente para eso, porque realmente tenemos momentos de la noche oscura todos, en la cual vemos las cosas muy negras y tenemos muy poca claridad, y toda esa oscuridad o esa negatividad que está en el ambiente se viene sobre nosotros y nos obnubila y no vemos nada. Y en esos momentos, seguramente al recurrir a estas palabras que son dictadas por ellos mismos, para que no nos sintamos solos, nos pueden ayudar a sobrellevar esa situación dificultosa que podemos tener en un momento determinado. O sea, es el momento de no tener miedo. Yo creo que en estos 2 años, con esto que está pasando, que por supuesto estamos en la gran tribulación, pero ¿quién no duda que estamos en la gran tribulación? El sufrimiento del mundo, el desánimo, la afición, todo es mentira. Es como una desesperación, se puede decir, de los que manejan este planeta, de que se les escapa de las manos. Pero a la vez hay miles de gente, como ustedes y como otros muchos, que sienten esa chispita dentro, en que dice, ahora es la hora, y esto es verdad, y ahora se va a solucionar, y cierto que se va a solucionar. ¿Y qué van a tener miedo? ¿De qué van a tener miedo? ¿Qué van a poder hacer nada? Primero, que la muerte no existe. La muerte es dejar un cuerpo, se puede ver, pero no dejas la vida te sigue en absoluto. Lo que tienes que hacer es dejar, y ese es el Apocalipsis, que se caiga todo esto que hemos edificado dentro de nuestros seres, esta monstruosidad que hemos hecho de nuestra mente, este egocentrismo con sus ciudades, con sus teorías, con su manera de ser, con sus comportamientos, y empezar a ser más sencillos, más como niño cuando nace. Después el niño ya se pervierte, al hacerse adolescente y adulto, entra ya pues, a la fábrica de la trituración, al egoísmo. Pero el niño cuando tiene sus 1 año, 2 años, 3 años, ve la pureza, la simplicidad, está siempre alegre, vive el presente, no le preocupa ni el ayer ni el mañana, porque sabe que está cuidado por su papá, por la vida, que tiene todo. Pero el niño lo que más se parece a ese estado de inocencia en que tenemos que recuperar ahora, de amor, cuando hay amor es una relación de uno con otro, es algo nuevo. Y estamos viviendo, Jesús decía, cuando vean que sucedan todas estas, o que se vienen todas estas catástrofes, no se desanimen, miren al horizonte porque la liberación ya está muy cerca. Es decir, cuanto más sea la noche, pero ya vean que vienen algunos destellos del amanecer, levanten el ánimo porque la noche está pasando, va a tardar, sí, pero estén alegres porque saben que los días están contados. Yo les voy a decir algo que sucedió en el 2012 cuando vino la encarnación a este ser, María Teresa, de este ser de los cielos o de otro mundo, o el Hijo de Dios, o el Jesús, o el Mesías, o Miguel, o como quieran llamarle, porque son nombres, o Maitreya, que dicen los budistas, son nombres distintos que dan esas vibraciones de alta jerarquía. En ese momento nos dijeron, cuando se pudo realizar el plan, porque cuesta mucho sufrimiento como Jesús los 40 días en el desierto, que casi se muere, a lucha partida contra el demonio y sus huestes, tanto es así que le ponía tentaciones. El diablo está muy reflejado en la Biblia muy elementalmente, ¿no? Que el diablo le decía, tírate de este precipicio, le decía, porque vendrán los ángeles y no te hará nada. Lo que él quería era que no se encarnara el Mesías ahí porque le iba a destruir a él. Entonces, que ese cuerpo de Jesús en realidad se tirara del precipicio y se hiciera polvo, es lo que quería. Esas luchas y esa tentación la tenía, y Jesús tenía esa tentación.
¿qué querrán de mí estas fuerzas? Y cuando le decía, todo esto te daré, ¿para qué estás pidiendo acá al Padre? Déjate de Padre, no existe ese Padre tuyo. Mira, este reino se me dio a mí, y en realidad es el príncipe de este mundo. Él era el príncipe de este mundo, sigue siendo el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, o es la maldad, o es la mente maléfica, o es la dualidad, o es el egoísmo, o es el materialismo, es el príncipe de este mundo. Y él decía, todo esto te daré si me adoras. Y Jesús le decía, apártate de mí. Tuvo que sufrir, tanto que tuvo que sufrir, no sabemos. Krishnamurti también está reflejado, que tampoco lo entendió, fueron años también de un sufrimiento tremendo. Pero Mariano y yo, y algunos seres muy cercanos, fuimos testigos del sufrimiento de María Teresa cuando se encarnó este ser, la verdadera drama, se puede decir drama, que es que ese ser de alta jerarquía pueda encarnarse en un cerebro humano, en un cuerpo humano, que le va a recibir como un cáliz, se puede decir, y que esté preparado y que tiene que estar limpio, totalmente limpio para recibir tanta pureza. Y eso se realizó. Cuando eso se pudo realizar, por fin, el comienzo de eso, porque después tardó tiempo en que todo eso se va injertando de a poco y ahora ya está totalmente injertado, ya se realizó totalmente. Fuimos conscientes de como que se abrió una ventanita del cosmos. Yo eso lo sé porque yo lo sentí y lo oímos, en que infinitos mundos, mundos infinitos, con nombres distintos, de miles de galaxias, estaban en fiesta, esa sí que era fiesta, porque se había realizado el acto más grande que se realizó después de la venida de Cristo, y era que ahora vino por segunda vez, en el fin de los tiempos, a la última venida, a recuperar la tierra. Y estaban en fiesta ellos, yo en mi libro lo reflejo en la primera página, hicieron fiesta ellos. En el mundo ni se enteró, porque dijeron, en el 2012, ¿qué pasó en el 2012? Y no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Pasó lo más grande que pudo pasar, que una inmensa vibración de la eternidad se hizo hombre, se encarnó en una mujer, se hizo hombre, pero en el sexo femenino ahora. ¿Qué cosa más grande? Qué inmenso eso. Y la mujer va a ser ahora, se puede decir, la luz del mundo, como sexo y como visualización de la armonía, de algo que no tuvo el mundo durante tantos miles de años, de tiempos bárbaros, en que el sexo masculino esclavizó al mundo, también a la mujer, a los animales, a todo, y hizo un mundo de desastre, un mundo de tinieblas. Bueno, la recuperación va a venir también por el sexo femenino, que va a ser principalmente la que nos va a orientar ahora, y la que va a orientar ahora en el amor, en la dulzura, en la maternidad, en lo que es el guiar con verdad. Por eso la mujer es más sensible, y ahora lo va a tener que demostrar, y lo está demostrando ya. Y se está demostrando, hasta cierto punto con exageración, como en el feminismo actual, que se pasó para el otro lado. Pero bueno, todo lo que comienza se pasa para el otro lado. Cuando se centre todo, va a estar en su justo centro, y ahí vamos a ver la verdad. Esto es lo que va a venir ahora, y esto es donde estamos ahora. Son los tiempos más importantes, Sara y todos los que están ahí, en estos momentos ahí, son los tiempos más importantes de toda la civilización de la Tierra después de millones de años. Los más importantes. ¿Nos tocó a nosotros? Sí, nos tocó a nosotros. Nos hubiéramos tocado siempre, porque fuimos los mismos siempre que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, bajo unos cascarones, bajo una carrocería u otra. Siempre estuvimos, pero ahora los estamos viviendo. Y estamos en los tiempos más importantes de toda la historia de la humanidad. Más importante que fue la Atlántida, Lemuria, las civilizaciones, los emperadores, las guerras mundiales, el descubrimiento de América. Todo lo que hubo no es nada al lado de lo que estamos viviendo ahora y de lo que se viene ahora. Esto sí que va a ser importante. Pues, o sea, yo creo que nos quedamos con esto porque llevamos un buen rato y yo la verdad estoy muy emocionada con lo que estoy escuchando y también... Sí, además habéis respondido en realidad a las preguntas que teníamos en general, casi todo, y está perfecto. O sea, yo creo que es el mensaje más importante que podíamos... Y luego, hombre, María Teresa ahora está... yo sé que está, porque yo la he escuchado en algún Zoom, o sea, está, digamos... de a poco como hablando, ¿no? Para algunos, para todo, ¿cómo es el mensaje? ¿Cómo se está? Ella está hablando ahora a partir de ahora. Ay, se corta. Todos los sábados, yo a todos los contactos que tengo en WhatsApp le mando el enlace para que la oigan. En España va a ser a las 8 de la noche, va a ser a las 8 de la noche todos los sábados a partir de este sábado. En el hemisferio norte, en España, en Europa van a ser las 8 de la noche, acá van a ser las 3 de la tarde, ¿no? Entonces yo tengo unos 500 contactos de Zoom que se los paso a todos.
para los que se quiera conectar. Se están conectando muchos. El tuyo, Sara, le tengo, ¿no? Sí, sí, yo ya me he conectado. Y por ahora no podemos subirlo a YouTube porque no podemos, pero bueno, algo se va a poder hacer para después subirlo y que lo puedan oír también, por los que no se puedan conectar. Lo ideal es que la pudieran oír y ver directamente. Se está proyectando un viaje a España nuestro para enero o febrero, físicamente. Entonces hay mucha gente, los que sientan que es el despertar de la humanidad, van a estar en contacto con nosotros, se va a estar haciendo todo. Así que hay muchos métodos ahora muchas formas de contactarnos y de hacer una red vibracional para unificarnos en lo más importante que hay en la Tierra en estos momentos. Lo más importante que hay en la Tierra en estos momentos y que hubo en la Tierra después, porque más importante que la primera venida de Jesús es el final, es la última batalla. La última batalla es la más importante porque las otras las puedes perder, pero la última no la puedes perder porque pierdes toda la guerra. Es el que gana. Entonces, el mensaje, o sea, me gustaría cerrar también, luego hablas del libro, me gustaría también que hablaras del libro sí. El libro yo le tengo acá, es el libro que escribí, ahí se ve Plan Andrómeda, fin de los tiempos. Yo se lo estoy mandando por correo a los españoles. En España también lo está repartiendo los que quieran verle, pero si no, yo le mando por correo. Ese es el que escribí yo hace unos años, ¿no? De la primera experiencia nuestra y de la segunda venida, los dos últimos capítulos sí fue de esta venida, pero fue un comienzo, porque ahora ya está mucho más perfecto. Pero para entender perfectamente el plan, aquí se entendería leyendo esto o sintonizando con esto, porque no es leer, es ver si se identifica uno con eso y ver si uno pertenece a eso, es como puede ir avanzando también. Yo lo mando por teléfono o por mail. Mi teléfono es el que ya saben ahí, el 00598 99331192. Si quiere le digo de vuelta. 00598 99331192. Si ahí se contacta conmigo, yo ya le pongo en la red vibracional para que pueda captar todos los Zoom de María Teresa. Le puedo mandar el libro, en fin, ya se puede, que sepa los eventos que hay, si vamos a España, que va a haber en España. Por lo menos hay 4 o 5 puntos ya fijos: Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca, que algo se está programando para que puedan oír a este ser y puedan verlo, y sobre todo puedan tener contacto vibracional, incluso directo con ellos, porque es muy importante el contacto directo. Ahora, por la tecnología, gracias a Dios, se puede decir, la tecnología puede servir para algo que merezca la pena después de tanta tontería, que sirve para tanta tontería, ¿no? Pero que sirve para algo de liberación también. Entonces, pues sí, desde luego, de comunicación. Bueno, hablando de comunicación, ¿cuál es vuestro mensaje ahora mismo de luz para la Tierra, para esta Tierra que está tan convulsa en estos momentos? Casi para cerrar la entrevista. Yo por mi parte nada más son las 2 palabritas que diga antes. Que no tengan miedo, fuera el miedo, porque el miedo es el arma que se ha usado siempre para esclavizarnos. El miedo es lo contrario al amor. Fuera el miedo. Nadie puede hacerte nada si tú quieres de verdad y si tú te sientes liberada y comienzas a liberarte. Y tenemos la puerta de la liberación que ya está acá en la tierra. ¿Qué más podemos querer? No tengan miedo y tengan amor, y comiencen desde que se levantan, dando gracias a la vida, dando gracias a Dios, dando gracias a lo que ustedes llamen a Dios como quieran, a los hermanos, a todo el mundo, sonreír, hablar, y no se sientan abatidos por nada, porque la luz está ya muy cerca, está ahí, el amanecer está a las puertas. Pues, muchísimas gracias, Evelyn. Muchas gracias. Sí. Estamos muy contentas y muy emocionadas, la verdad. Yo tengo ganas de que me llegue el libro, no me ha llegado, ya me llegará, pero bueno, cuando me llegue, ya te comentaré. Yo cuando te llegue ya mando el código para que vean por dónde va, más o menos, y ya te va a llegar. Son una semana, 2 o 3 semanas, 4 semanas como mucho, pero ha llegado a mucha gente. Pero ya tienen muchos medios también para encaminarse. Muy bien. Bueno, pues estaremos en contacto. Seguramente cuando vengáis por aquí nos veremos. Sí, nos tenemos que conocer personalmente. Sí. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, Sara, compañía. A todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí, gracias. Un abrazo y gracias por vuestro tiempo. Chao. Chao.